En esta pregunta nos plantean el caso de un paciente que desde el punto de vista sindrómico, en este caso es más fácil porque lo dice el propio enunciado, tiene un cuadro de meningitis. Si tenemos en cuenta el tiempo de evolución, pues también en este caso es fácil porque dice que es un cuadro de meningitis aguda. Dado que es una meningitis, habrá que fijarse en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo, las células que predominan son los polimorfonucleares, las proteínas están elevadas y la glucosa está disminuida. Así que se trata de una meningitis aguda bacteriana, con características de meningitis aguda bacteriana. Y hasta este momento esto no nos ayuda demasiado, porque en las 5 respuestas hay antibióticos, así que habrá que elegir un antibiótico u otro según la bacteria en la cual estemos pensando, y pensaremos en una bacteria u en otra según los factores de riesgo que tenga el paciente. Son los factores de riesgo en este caso los que nos van a hacer pensar en un tipo de microorganismo o en otro. El paciente en el enunciado presenta 2 factores de riesgo. Uno probablemente menos importante para el MIR, pero se ha visto que en los trasplantados renales aumenta el riesgo de meningitis por pseudomonas. Así que una de las bacterias en las que hay que pensar es pseudomonas. Y el otro factor de riesgo, a mi entender, es más importante. El paciente está en tratamiento para evitar el rechazo del órgano trasplantado con esteroides y ciclosporinas. De todo, lo más importante para el MIR sería el tratamiento con esteroides por vía sistémica durante tiempo prolongado, como va a recibir un paciente trasplantado. Acordaos que produce inmunodepresión. Los esteroides actúan por diversos mecanismos, pero sobre todo el fundamental es que los esteroides producen alteración de la inmunidad celular, alteración de los linfocitos T. Y acordaos que hay una bacteria en la cual siempre hay que pensar en el caso de meningitis bacteriana en un paciente que le fallan los linfocitos T, que tiene alteración de la inmunidad celular, que sería Listeria. Así que la otra bacteria en la cual hay que pensar es Listeria. Acordaos que el tratamiento de elección de la Listeria es ampicilina. Esto yo creo que también es un ejercicio importante para las preguntas en el MIR. Ya antes de leer las respuestas, uno tiene que tener la idea en la cabeza de la respuesta que espera que sea la correcta. Pues en este caso seguro que vamos a pensar en Listeria, así que esperamos encontrar la ampicilina en la respuesta correcta. Y efectivamente la respuesta número 1 dice ampicilina, y además ahí aparece cefepime, que es un antibiótico activo frente a pseudomonas. Acordaos que de los antibióticos que conocéis activos frente a pseudomonas, los que mejor pasan la barrera hematoencefálica y por eso son de elección en la afectación, en la infección del sistema nervioso central por esta bacteria, son las cefalosporinas. Hay 2 cefalosporinas activas frente a pseudomonas, una de tercera generación que es la ceftazidima y la única que hay de cuarta generación que es el cefepime. Así que efectivamente la respuesta correcta es la 1, cefepime para pseudomonas y ampicilina para Listeria. El esquema que hemos seguido, acordaos, en los casos clínicos infecciosos en el MIR, una vez más sería cuadro clínico, tiempo de evolución y factor de riesgo. En esta pregunta nos plantea el caso de un paciente que desde el punto de vista clínico presenta un cuadro también compatible con meningitis. Meningitis en un paciente cuyo factor de riesgo es la enfermedad de Hodgkin. Acordaos que la enfermedad de Hodgkin es la enfermedad hematológica en la cual característicamente hay una alteración de la inmunidad celular, alteración de los linfocitos T. Por tanto, meningitis en un paciente con alteración de la inmunidad celular, nos debemos plantear siempre la posibilidad de Listeria. Por eso esta es la respuesta correcta. Además, en el enunciado hay otros datos que sugieren la posibilidad de que se trate de Listeria, puesto que el paciente, además de meningitis, dice que tiene alteración de los pares craneales y tiene nistagmus y ataxia de la marcha. Ataxia de la marcha y nistagmus que sugieren afectación del cerebelo, un cuadro de cerebelitis, y afectación de los pares craneales que, como recordáis, salen del tronco del encéfalo, por
por tanto el paciente tiene también afectación de esta estructura. La afectación simultánea del tronco del encéfalo y del cerebelo sería un cuadro de romboencefalitis. Y esto es una pista que también sugiere la etiología de listeria. Es muy característico que listeria, cuando produce meningitis, afecte simultáneamente al tronco del encéfalo y al cerebelo en forma de microabscesos. Un paciente con meningitis y microabscesos en tronco del encéfalo y cerebelo, con ese cuadro clínico de romboencefalitis, y además tiene alteración de la inmunidad celular, el cuadro es muy sugestivo de listeria. Esta pregunta nos sirve para repasar aquellas situaciones, aquellas alteraciones de la inmunidad celular ante las cuales, en un caso de meningitis, debemos plantearnos la posibilidad de listeria. Hay que pensar en la alteración de la inmunidad celular de los linfocitos T, por supuesto en el paciente infectado por VIH, que sería el paradigma de esta situación, pero acordaos que no es la única. También hay alteración de la inmunidad celular en el paciente con enfermedad de Hodgkin, como dice esta pregunta, en los pacientes en tratamiento crónico con esteroides, en los pacientes alcohólicos que tienen, entre comillas, emborrachados los linfocitos T continuamente, en la mujer embarazada. Acordaos que este es un grupo importante de riesgo. Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de neumonía si tienen un cuadro de gripe, más riesgo de neumonía si tienen sarampión, más riesgo de neumonía si tienen varicela, más riesgo de bacteriemia o de sepsis por listeria. Durante el embarazo se produce cierta alteración de la inmunidad celular para evitar el rechazo de la placenta y del feto, y aumenta el riesgo de este tipo de infecciones. Y por último, clásicamente se hablaba de alteración de la inmunidad celular en las edades extremas de la vida, tanto en los niños como en los ancianos. Concretando un poco más, acordaos que en el caso de los niños esto es especialmente marcado en el recién nacido, en el que tiene menos de un mes de vida, y por el otro lado se consideraba en los mayores, en los pacientes ancianos, pero actualmente ya hay estudios que demuestran que a partir de los 50 años disminuye la actividad de los linfocitos T. En personas mayores de 50 años los linfocitos T ya no son tan activos como en alguien más joven, y aumenta el riesgo de meningitis por listeria. Así que, en resumen, hay que pensar en meningitis por listeria cuando simultáneamente el paciente presenta romboencefalitis, que sugiere microabscesos en esas localizaciones, y tiene alteración de la inmunidad celular, VIH, enfermedad de Hodgkin, toma crónica de esteroides, paciente alcohólico, mujer embarazada, y en las edades extremas de la vida, por un lado sobre todo en el recién nacido, y por el otro ya en los mayores de 50 años. En esta pregunta la clave es tener en cuenta el tiempo de evolución. ¿Cuál de estas 5 posibilidades no pensaríamos ante un cuadro de meningitis crónica? Claramente la respuesta sería PCR para virus de herpes simple. Acordamos que la meningoencefalitis herpética es un cuadro muy grave, muy agresivo, que se debe tratar empíricamente en cuanto uno lo sospecha, y que no hay que pensarlo, no hay que sospecharlo en un paciente que tenga un cuadro de semanas de evolución. Probablemente se hubiera muerto mucho antes sin tratar del cuadro de meningoencefalitis herpética. Sin embargo, las otras 4 respuestas sí que hacen referencia a enfermedades infecciosas que pueden presentar un cuadro clínico de semanas de evolución. Rosa de Bengala, acordaos que es la prueba serológica que uno debe solicitar cuando piensa en brucelosis, y dentro de los cuadros de brucelosis se encuentra la meningitis de semanas de evolución. La determinación de ADA o de interferón en el líquido cefalorraquídeo la haríamos pensando en tuberculosis. Acordaos que la tuberculosis es una causa de meningitis también de evolución subaguda o crónica, de semanas de evolución. La tinción con tinta china, pensando en la posibilidad de meningitis por criptococo, que también se presenta como un cuadro de evolución subaguda.
En el caso del criptococo, acordaos que actualmente la prueba de elección no sería la tinta china, sino la detección del antígeno del criptococo en el líquido cefalorraquídeo, porque esta segunda prueba es mucho más sensible. Hay algunos pacientes en los que la tinción con tinta china es negativa y, sin embargo, la detección del antígeno de criptococo en el líquido cefalorraquídeo es positiva. Y la respuesta número 5 hace referencia a la sífilis. VDRL es una prueba reagínica, acordaos que son las pruebas reagínicas las que se deben determinar en el líquido cefalorraquídeo para ver si en el seno de un cuadro de sífilis hay neurosífilis, hay afectación del sistema nervioso central. Acordaos de la regla mnemotécnica, las pruebas reagínicas con R, como el VDRL y el RPR, son las que hay que medir en el LCR para ver si el paciente tiene neurosífilis. Las que tienen R son las reagínicas y son las que se miden en el líquido cefalorraquídeo. Se trata de una pregunta que no es sencilla, porque hay 4 respuestas en las cuales nos hablan de porcentajes. Sinceramente, el acordarse de todos estos porcentajes y de muchos más para el examen MIR a mí me parece especialmente complicado. Pero yo os diría que no por ello renunciaría a contestar a la pregunta. Vamos a ver las respuestas que no son. Por ejemplo, la segunda respuesta yo la traduciría, entre comillas, de la siguiente manera. La causa más frecuente de meningitis aséptica, de meningitis viral, son los enterovirus. Esto yo creo que para el MIR hay que saber que es cierto. Ya si es el 75% de las veces o el 85% de las veces, a mí sinceramente me parece complicado, pero así globalmente me parece razonable que esa respuesta sea cierta, ¿no? Con diferencia, es la causa más frecuente de meningitis viral. La tercera respuesta yo la traduciría entre comillas por lo siguiente. Tengo que recordar para el examen MIR que una de las pistas que me pueden poner cuando me planteen el caso de una meningoencefalitis herpética es la presencia de hematíes en el líquido cefalorraquídeo. Y eso es cierto. Si ocurre en el 15%, en el 20% o en el 25%, me parece que es difícil de recordar, pero claramente es una de las características de los datos que nos pueden poner en el enunciado que nos hagan pensar en meningoencefalitis herpética. Es una enfermedad en la cual, sin que haya habido una punción traumática, existe una presencia de hematíes en el líquido cefalorraquídeo o es un líquido francamente hemorrágico. La cuarta respuesta la podríamos cambiar por: antes de iniciar el tratamiento antibiótico realizamos una punción lumbar y es muy rentable el cultivo positivo, el que en ese cultivo del líquido cefalorraquídeo detectemos las bacterias. Pues eso claramente es cierto, con mayor o menor porcentaje, pero en cualquier caso es un porcentaje muy alto, ¿no? Es una muestra muy rentable. Claramente es un líquido que tiene mucha presencia de bacterias y es relativamente fácil encontrarlas en un caso de meningitis aguda bacteriana. Y la quinta respuesta, que probablemente sería la más complicada, pues podríamos traducirla entre comillas por: me parece razonable que algunos de los pacientes que tienen meningitis aguda bacteriana presenten convulsiones. Pues bueno, hasta cierto punto eso también es razonable. Así que la respuesta falsa es la 1. Y con esta respuesta hay que tener cuidado, porque sí que están indicados los esteroides, sí que está indicado el tratamiento con esteroides en la meningitis aguda bacteriana. Lo que hace falsa esta respuesta es que afirma que se pueden administrar los esteroides hasta 24 horas después. Y eso no es cierto. Acordaos que los esteroides se administran en la meningitis aguda bacteriana para disminuir la respuesta descontrolada, excesiva del sistema inmunológico cuando el antibiótico lisa las bacterias. Cuando el antibiótico llega al líquido cefalorraquídeo y rompe las bacterias, se produce una gran liberación
de antígenos bacterianos, y eso da lugar a una respuesta excesiva e incontrolada del sistema inmunológico. Se ha visto que el daño que presenta neurológico, la posibilidad de evolución a sepsis o shock séptico en un paciente con meningitis aguda bacteriana no es tanto por la infección como por esa respuesta excesiva del sistema inmunológico, y para eso se pautan los esteroides. Pero, lógicamente, los esteroides ya tienen que estar en el líquido cefalorraquídeo cuando el antibiótico lisa las bacterias. Así que la recomendación es administrar primero los esteroides y, a continuación, inmediatamente después, el tratamiento antibiótico. Pero no tiene sentido, desde el punto de vista fisiopatológico, administrar el antibiótico, que se lisen las bacterias, se produzca esa respuesta excesiva y unas horas después intentemos detenerla con los esteroides. Es al contrario, primero se pauta el esteroide y a continuación se trata al paciente con antibiótico. En el caso de los adultos con meningitis aguda bacteriana, acordaos que la causa más frecuente sería neumococo y a continuación meningococo. Y la secuencia del tratamiento sería la siguiente. En menos de una hora, acordaos que desde que el paciente llega a un servicio de urgencias hasta que se administra la primera dosis de antibióticos, la recomendación es que transcurra menos de una hora, porque eso aumenta la supervivencia. En menos de una hora hay que iniciar el tratamiento. Lo primero que debemos pautar es el esteroide y inmediatamente después el antibiótico, que de elección en el adulto sería una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, por vía intravenosa y a altas dosis. A continuación, acordaos, en todos los casos, ante la posibilidad de que la meningitis sea por un neumococo con sensibilidad disminuida a los beta-lactámicos, se debe añadir al tratamiento empírico vancomicina. Y, por último, si el paciente tiene algún factor de riesgo para meningitis por listeria, porque tenga alteración de la inmunidad celular, al tratamiento habría que añadirle ampicilina. Así que, en resumen, en todos los casos, en menos de una hora, esteroides, cefalosporina de tercera generación y vancomicina. Y si además hay riesgo de listeria por alteración de la inmunidad celular, se debe añadir ampicilina. Esta pregunta trata sobre la meningitis por criptococo en el paciente infectado por VIH. La respuesta correcta es la 4 y yo en él miraría el siguiente razonamiento. Acordaos que el tratamiento de elección de la meningitis por criptococo en el VIH, en el sujeto infectado por VIH, es anfotericina B. La anfotericina B es un fármaco muy nefrotóxico y por eso, si es posible, se debe utilizar una formulación de anfotericina B que en general es menos tóxica, pero sobre todo menos nefrotóxica, que es la anfotericina B liposomal. Pero acordaos que es una de las enfermedades, la meningitis por criptococo en el VIH es una de las enfermedades oportunistas que tiene indicación de profilaxis secundaria. Esto significa que una vez curado del paciente del cuadro de meningitis, tiene indicación de continuar tomando antifúngicos para evitar nuevos episodios de meningitis por criptococo. Y acordaos que el fármaco que se utiliza es fluconazol. El fármaco de elección para la profilaxis secundaria es fluconazol y no es itraconazol. Así que efectivamente la respuesta sería la 4. Acordaos de algún detalle más sobre esta enfermedad. La profilaxis secundaria no habría que hacerla de por vida, solamente actualmente se recomienda la profilaxis secundaria hasta que bajo triple terapia aumente el recuento de linfocitos T, mejore la situación inmunológica del paciente. Y de las otras respuestas, pues bueno, el reservorio es cierto que son las palomas, aunque eso sería menos importante. Y acordaos sobre todo de la respuesta 1 y 2. Criptococo es la causa más frecuente de meningitis en pacientes infectados por VIH con menos de 100 CD4, en pacientes muy inmunodeprimidos, que es lo que dice la respuesta número 2. El límite con el cual hay que considerar la posibilidad de meningitis por criptococo es de 100 linfocitos CD4. Aparece característicamente, se desarrolla en sujetos infectados por VIH con menos de 100 linfocitos CD4, igual que la retinitis por citomegalovirus e igual que la toxoplasmosis cerebral.